Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hombres y mujeres somos creados a imagen de Dios. El hombre merece respeto, la mujer merece respeto, porque de esta manera honramos al Creador. Atención, damas y caballeros, hay un elefante en casa y hay que sacarlo pronto, por el bienestar de nuestra casa, por el bien de nuestros hijos. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es en casa donde los hijos escuchan si papá trata con cariño, con respeto a su mamá, o si no la baja de buena para nada, inútil y tonta. Es en casa donde las mujeres aprenden a someterse a su marido y a respetarlo, o donde ven que mamá manipula a su esposo, se burla de su esposo y hace de su esposo básicamente un mandilón a su servicio. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay más esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es en el lugar donde empezará a dignificarse a la mujer, es en el hogar donde empezará a dignificarse al hombre. Hay un elefante en casa y hay que sacarlo pronto, por el bienestar de nuestra casa, por el bien de nuestros hijos. Que el Señor te bendiga una vez más. Estamos aquí en nuestro podcast Una Vida Reformada, considerando las diversas problemáticas que a veces llegan a implantarse en nuestro hogar y que ya llevan bastante tiempo causando daño, pero que no les estamos haciendo frente. Por eso la expresión un elefante en el cuarto o un elefante en la habitación hace referencia a estos problemas que sí vemos, que sí somos conscientes de ellos, pero que no nos atrevemos todavía a encarar. Bueno, ya hemos hablado de otros temas, hemos hablado de la avaricia, de la impiedad, hemos hablado también del materialismo, hemos hablado también de el despilfarro y muchos otros temas que pronto iremos tratando también, pero hoy vamos a tratar un asunto que tiene que ver con nuestras relaciones, especialmente la manera en que nos relacionamos hombres y mujeres, y estamos hablando del sexismo. A lo mejor esa palabra te suena un poco rara, sexismo. Tiene que ver con sexo, sí, pero tiene que ver con la manera en que nos relacionamos hombres y mujeres. Sabes, el mundo en que vivimos tiene bastantes distorsiones acerca de cómo debemos tratar los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres. No es extraño si tú buscas las canciones que actualmente están de moda, darte cuenta que en muchas de ellas la mujer es denigrada, la mujer es insultada, muchas veces reducida a un mero objeto de placer. Hay mucho de eso en nuestra cultura. Pero asimismo también existe una cultura de menosprecio y de conflicto entre sexo masculino y femenino, de manera que incluso también el sexo femenino agrede a los hombres. Tú puedes a lo mejor ubicar a una dama que se llama Paquita, la del barrio, cuyas canciones no son precisamente elogios para los hombres. Así es que tenemos esta polarización en nuestra cultura. Hombres que tratan mal a las mujeres, que las denigran, que las insultan, y mujeres que igualmente tratan mal a los hombres, denigrándolos, insultándolos y tratándolos de la manera que se les antoje. Esto es algo que no ayuda a una sociedad que no entiende cómo debe lidiar hombres y mujeres. Es una sociedad que solo está evidenciando las diversas problemáticas que hay en su entendimiento de las relaciones.
Y por eso podemos ver cada día más protestas del frente feminista, protestas de mujeres reclamando sus derechos, reclamando protección y seguridad, pero asimismo podemos ver cómo se habla mucho del empoderamiento de la mujer y de la igualdad y la equidad de género y todas estas ideologías que en realidad no hacen bien al hogar ni tampoco a la sociedad. Así es que necesitamos una visión clara, bíblica y de una forma que honre a nuestro Dios para poder entender cómo podemos llevarnos hombres y mujeres, no en la línea de la agresión, no en la línea de la desigualdad, pero tampoco de una manera que deshonre los principios establecidos por nuestro Dios. Y de eso vamos a hablar en este día. Bienvenido nuevamente a nuestro podcast. Esperamos que estos contenidos te sean de ayuda y que puedas encontrar aquí un poquito de dirección para tu vida, tus relaciones y especialmente tu caminar con Cristo. Hablemos de este asunto entonces. Sabes, los problemas entre hombres y mujeres, los problemas de sexismo en nuestra cultura son solo un reflejo de la mala instrucción que hay desde el hogar. Sí, la verdad es que no vamos a lograr mucho en las calles haciendo manifestaciones, pidiendo que quiten esas canciones que denigran a la mujer, pidiendo que se acabe la violación y el ultraje a las mujeres. Lo que necesitamos es desde el hogar inculcar identidad y respeto hacia las personas, independientemente de su sexo. Pero también necesitamos apropiarnos de una identidad bíblica, hombres y mujeres, para saber cuál es nuestro papel en el plan de Dios. Y de eso estamos hablando. Fíjate que cuando uno busca el término sexismo en el diccionario se encuentra con esta definición. Sexismo es la actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del sexo opuesto o hace distinción de personas según su sexo. Esa es la definición que encontré. Actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del sexo opuesto. Tenemos mucho de eso en nuestra cultura, una infravaloración a las personas del sexo opuesto. Y no, te decía, esto no comenzó en la sociedad, esto no comenzó a nivel de la cultura, muchas veces esto comienza desde el hogar, por eso estamos hablando desde el hogar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando van las personas de una familia en el carro y papá va manejando y alguien se le atraviesa enfrente, le bloquea el paso? ¿Cómo reacciona papá? ¿Qué tal la expresión segurito que es mujer? ¿Y qué tal si la que iba manejando en el otro auto sí era una mujer? ¿Qué expresa entonces? Tenía que ser mujer. Esa expresión la acaban de escuchar sus hijos, la acaba de escuchar su esposa, y en ella lo que ha demostrado, lo que ha revelado es una infravaloración a las personas del sexo opuesto. Porque, por favor, estamos de acuerdo en que las mujeres y los hombres ambos cometen errores al manejar. No es un asunto de ser hombre o ser mujer, es un asunto de precaución y de aprender a manejar bien. Pero esa expresión habla mucho de la infravaloración que hay de la mujer. Si en el hogar el hombre trata mal a su esposa, le está enseñando a sus hijos un patrón de comportamiento para que ellos mismos en su momento repliquen y reproduzcan esa misma forma de tratar a una dama. Si el papá trata a su esposa de inútil, de buena para nada, de poco seso, de una mujer tonta, bueno, esa es la imagen que le está dando a sus hijos acerca de cómo tratamos los hombres a las mujeres. Es más, la sola palabra vieja, que en muchos contextos es común, ya es una palabra que infravalora a la mujer. Es un despectivo. Pero si esa es la palabra con la cual se refieren en casa a las mujeres, las viejas, bueno, no nos sorprendamos que los hijos de un hombre así infravaloren a su futura esposa, infravaloren a las mujeres que se topan en los diversos entornos de su vida. Lo mismo pasa con las damas.
A veces la forma en que tratan a los hombres, por ejemplo, cuando dicen inútil, rata inmunda, animal de 2 patas, cuando una dama trata a su esposo como el que no entiende las cosas, ay, los hombres todos son iguales, los hombres no piensan. Cuando una dama trata de ser la tapadera de sus hijos, convirtiéndose en una especie de cómplice de sus travesuras y de sus malcriadeces, y les dice cosas como: mira, hijo, mejor esto no se lo contamos a tu padre porque ya sabes cómo se pone, mejor no le decimos esto a tu papá porque ya sabes cómo él es. No está en realidad honrando ni el papel de un varón en su hogar, ni tampoco está infundiendo a sus hijos una actitud de respeto. Así es que de ambos lados estamos hablando de errores y anomalías. La forma en que un hombre trata a una mujer, la forma en la que la mujer trata a un varón, debe ser normada por la palabra de Dios. No por la cultura, no por lo que nosotros pensamos, no por las formas en que nos hemos acostumbrado a llevarnos. De eso hay mucho en el mundo: violencia, maltrato, infravaloración. Pero la Biblia nos marca la pauta en que hombres y mujeres debemos tratarnos para honrar al Dios que nos creó y para honrarnos unos a otros como prójimos. Mira, la Biblia no aprueba ni el machismo ni el feminismo. La Biblia no aprueba ni que el hombre es superior a la mujer, ni que la mujer es superior al hombre. En vez de eso, la Biblia nos presenta una visión correcta. Y esa visión correcta de la masculinidad y la feminidad es la que nosotros debemos entender y apropiarnos de ella para ponerla en práctica y asimismo para poder ser luz a quienes nos rodean. Voy a citar rápidamente pasajes de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice así: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo tan sencillo nos dice que al crear Dios a la humanidad, pensó en crearla en esta manera dúplex, es decir, varón y hembra. Y es bien claro que esta palabra de Dios nos dice que tanto el varón como la hembra son imagen de Dios. Ambos están creados a la imagen de Dios, el varón y la mujer. Quizá te parezca raro porque dice palabras como varón y hembra. En realidad, otras traducciones dicen hombre y hembra. Y de lo que están tratando de hacer es crear una especie de similitud con el idioma original. Sabes, en el idioma hebreo, varón se dice ish y mujer se dice isha. Es decir, la raíz es la misma, ish, isha, hombre y hembra. De ahí que por eso se utiliza la palabra hembra, para hacer una especie de conexión entre la raíz de lo uno y del otro. El hombre y la hembra, el varón, y otras traducciones antes decían la varona, el hombre y la mujer diríamos hoy, ambos son imagen de Dios. Por lo tanto, ambos deben ser respetados, ambos son valiosos delante de nuestro Dios, ambos son igual de pecadores en culpa, aunque a lo mejor es posible distinguir patrones más recurrentes de pecado en los hombres y otros tantos en las mujeres, es decir, no pecamos generalmente de la misma manera. Delante de Dios somos igualmente culpables de juicio y por lo tanto igualmente necesitados de gracia y de perdón. Así es que hombre y mujer son creados a imagen de Dios. Es lo primero que podríamos decir y es un asunto muy importante. Hombre y mujer son creados a imagen de Dios. ¿Qué me dices de la cultura en que vivimos, que tiende a darle más valor a veces al hombre que a la mujer? Y cada vez estamos viendo que se revierte esto y parece que es más valiosa ahora una mujer que un hombre. Yo lo vi muy claramente cuando estaba esperando a mi primera hijita, cuando mi esposa estaba embarazada, y pues ya sabes, se empiezan a preguntar: ¿qué quieres? ¿Hombre o mujer? ¿El varoncito o la nena? Y pues nosotros la verdad no estábamos en realidad reclamando ni lo uno ni lo otro. Sabemos que eso finalmente depende de Dios, uno no se va a encaprichar. Pero bueno, Dios nos bendijo teniendo primero que nada a una bella princesa, mi hijita Gretel, y yo estuve muy contento de cargar a mi hijita el primer día
y hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por esa niña. Ya después vino el varoncito, Axel, y bueno, lo que me parecía interesante es que en la mente de muchos se encuentra la idea de que el primero que nazca, si es varón, eso es mejor, ¿no? Ojalá te nazca primero el varoncito, ojalá primero tengas al hombrecito. He conocido damas que tuvieron puras hijas, puras mujeres, y la expresión de ellas es, pues ni modo, pura mujer me tocó. ¿Qué te parece esa expresión? Pura mujer me tocó, como si fuera un asunto de resignación, de ya ni modo, solo hubo mujeres. Y también he visto hogares donde precisamente cuando nace primero un varón, la mujer es elogiada. Esta mujer sí me dio un varón. Como si habláramos de reyes que están esperando un heredero al trono. No. La verdad es que no necesitamos hacer tales distinciones. Si primero nació una damita, gracias a Dios. Si primero nació un varón, gracias a Dios. ¿Qué vale más, el varón o la mujer? Ni lo uno ni lo otro. Ambos son imagen de Dios. Ambos. Y por esa razón necesitamos tener esta perspectiva bíblica. Mi prójimo es alguien a quien tengo que cuidar y respetar, porque primero que nada es hecho a imagen de Dios. Así es que consideremos eso. Si usted es un varón, si está casado, si está de novio, debe tratar a las mujeres sabiendo que son creadas a imagen de Dios. Tenga mucho cuidado en tratar mal a la imagen de Dios. Y usted, hermana, si está casada o si está también buscando a su futuro esposo en una relación de noviazgo, tenga mucho cuidado también en cómo se refiere a la imagen de Dios. Ahora bien, la Biblia sigue avanzando en su relato y nos revela que el hombre fue creado primero, Adán, y la mujer fue creada del hombre a partir de una costilla como ayuda idónea para el hombre. Génesis capítulo 2 versículo 23 nos narra cómo Dios le presenta a Adán a esta dama que será su compañera, y Adán expresa en forma pues un tanto poética las siguientes palabras. Génesis 2:23 dice así: esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra porque Dios la sacó del hombre. Recuerda que esto pasa después de que Adán le ha puesto nombre a los animales y ha visto que, bueno, el elefante tiene a su elefanta, el perro tiene a su perra, el gato tiene a su gata, y así cada animal tiene su pareja respectiva, pero para el hombre no hay pareja, no hay ayuda. Y entonces Dios lo hace caer en un sueño y mientras está dormido hace una operación divina, quirúrgica, extrae una costilla y de allí presenta a una mujer para Adán. Y por eso Adán expresa en esta forma poética: esto es carne de mi carne, esto es hueso de mis huesos, esta es para mí. La guacamaya no era para él, la iguana no era para él, el gato, la gata no eran para él. Necesitaba una igual, alguien que fuera como él, hueso de sus huesos, carne de su carne, alguien que fuera ideal como compañera. La mujer fue la respuesta de Dios a esta falta de compañía y falta de ayuda. Ahora, eso nos puede dar problemas porque tiene diferentes lecturas, y especialmente en un mundo como el que vivimos hay diversas lecturas de este pasaje. Hay quien piensa que esto justifica el ver a la mujer como alguien inferior. Hay quien piensa que el hecho de que Adán fuera creado primero le da superioridad sobre la mujer. Pero vamos poco a poco para entender esta situación. Y antes de avanzar, deberíamos preguntarnos: ¿está diciendo la Biblia que el hombre y la mujer son iguales? Nosotros como cristianos estamos en sintonía con aquel pensamiento de que hombre y mujer deben ser tratados con igualdad. Bueno, estemos de acuerdo en que la Biblia dice que ambos son especiales. Desde que ambos fueron creados como imagen de Dios, el hombre y la mujer entonces son especiales. Sin embargo,
La igualdad de la que muchos hablan hoy en nuestros días pareciera no distinguir los diversos roles que Dios establece para el hombre y la mujer. Porque es un hecho que hay cosas que una mujer hace que el hombre no puede hacer. Y asimismo hay cosas que al hombre se le facilitan que a una dama se le complicarían. Así es que más que hablar de igualdad, nosotros desde la palabra de Dios hablaríamos de algo más como complementarismo. Complementarismo apunta a esta idea de que no hay necesidad de pelearnos en quién es más o quién es menos, no hay necesidad de establecer un conflicto entre hombres y mujeres, sino principalmente que debemos entender que hombres y mujeres somos los que formamos hogares y sociedades y que estamos llamados, hombres y mujeres, a vivir de una manera que agrade y honre a nuestro Creador. Es así como lo expresa 1 Corintios 11 del 11 al 12. Dice así: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Qué manera tan genial del apóstol Pablo de decir: miren, dejemos de pelearnos porque los hombres y las mujeres no pueden y las mujeres y los hombres no pueden. Ambos estamos en una condición de colaboración para forjar sociedades, para crear hogares. El hombre nació de una mujer, pero una mujer necesita de un varón para también ser engendrada. Y esta es la forma en la cual la Biblia nos presenta este complementarismo. Caigamos en cuenta también de que nuestra identidad finalmente se encuentra en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículos del 27 al 28 que todos los que están en Cristo Jesús han sido bautizados y revestidos de Cristo Jesús. Y luego dice: donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, desde que hemos venido a Cristo Jesús, desde que Jesús ha pagado por nuestros pecados y nos ha introducido a su reino, ya no importan las distinciones entre si tu nacionalidad es judía o griega. En realidad el Señor está redimiendo una multitud de toda lengua y nación. Ya no hay necesidad de señalar si tú eres esclavo o libre, si tu estatus es de primera clase o si vives en la clase trabajadora. En realidad, para ambos, la mayor riqueza es Cristo. Así es que no hay por qué estar haciendo estas distinciones como si ante Dios valiera más el ser rico que el ser pobre. Y asimismo, no hay necesidad de hacer distinción entre hombre y mujer, porque nuestra identidad en realidad ahora está basada en Cristo Jesús. Eres un hombre cristiano, eres una mujer cristiana. Si no estás en Cristo, entonces estás muerto. No importa qué clase de hombre seas o qué clase de mujer seas según la cultura. Si no estás en Cristo, estás muerto. Pero en Cristo eres un hijo de Dios, redimido, perdonado, afortunado por ser parte de su reino. No importa si eres hombre o mujer, necesitabas igualmente gracia. No importa si eres hombre o mujer, estabas igualmente camino al infierno. Lo que importa es que has sido redimido o redimida por Cristo, y es en Cristo en quien está tu identidad. Como hombre tienes que imitar el carácter de Cristo en obediencia al Padre, en sometimiento, en sacrificio por tu hogar. Como mujer estás también llamada a imitar el mismo carácter de Cristo, en sometimiento al Padre, en obediencia a la voluntad de Dios, en servicio a tu prójimo. La identidad entonces ahora está en Cristo y por eso mismo no hay necesidad de volvernos enemigos los unos de los otros. Debemos tener eso en cuenta. Ahora, cuando hablamos de complementarismo, hay que subrayar entonces esta idea de la Biblia en que nos ayudamos unos a otros. Ciertamente, la Biblia pone al hombre como cabeza del hogar y ciertamente la Biblia pone a la mujer en un llamado de sometimiento a su esposo. Eso es algo que hay que señalar mucho porque el mundo en que vivimos quiere de alguna manera reconstruir esas ideas
en la pretensión de que el hombre ya no debe dominar o que el hombre no debe tener autoridad y que ahora es la mujer la que debe empoderarse. Y es así como muchos ven la institución del matrimonio como una institución pues de opresión. Hoy en día una mujer casada es posible que se vea como una mujer oprimida porque dices, bueno, estás llamada solamente a obedecer a tu esposo y eso ya es bastante opresor según los criterios de nuestra cultura. Pero hablemos un poquito de esto entonces. Establezcamos que el rol del hombre y la mujer son normados por Dios. Y la mujer está llamada a ser ayuda idónea para su esposo. Dice primera de Timoteo 2, del 11 al 13, que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formada primero, después Eva. Este pasaje, entre otras aplicaciones que tiene, es de donde deriva el hecho de que algunas iglesias no tienen pastoras, no ordenan a las damas para ser pastoras. Y alguien podría decir, eso ya es discriminatorio porque la mujer tiene derecho a hacer lo mismo que tiene el hombre. Bueno, vamos por partes. De entrada, ejercer el pastorado no es un derecho, sino un privilegio. Y no está dado en la Biblia de manera explícita a las mujeres. Dios llamó siempre a varones para ejercer el liderazgo de su pueblo, hablando en términos del sacerdocio y en términos del profetismo. Dios estableció por medio de Jesucristo la autoridad apostólica y solo tenemos varones apóstoles. Ahora, antes de que apagues este episodio y te convenzas de que somos machistas o creas que somos misóginos, déjame aclarar lo siguiente. De ninguna manera ser autoridad implica ser superior. Si tú piensas que ser autoridad es ser superior, o si alguien piensa que por ser autoridad es superior a los demás, no ha entendido las cosas según el criterio de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, el Rey de Reyes, quien estuvo dispuesto a servir. Es decir, es Cristo Jesús, la máxima autoridad del universo, quien asimismo estuvo dispuesto a servir. Y por eso mismo, si nosotros estamos en un puesto de autoridad, es para servir. El hombre es cabeza de su hogar afirmativamente, pero eso no le da el carácter de mandamás ni la autoridad para ser tirano. No está en el hogar para pensar que solo sus chicharrones truenan, que siempre tiene la razón. No está en el hogar para maltratar a su esposa y a sus hijos. Está en el hogar para servir. Su liderazgo es un servicio a su familia. Es ahí donde muchos varones malinterpretamos la idea de autoridad y ejercemos ese puesto, ese cargo que Dios nos dio más para servirnos que para servir. Y no tiene por qué ser así. Nota que efectivamente la Biblia habla de sujeción de parte de la mujer hacia su esposo, pero se nos deja bien claro que el esposo debe amar a su esposa y vivir con ella tratándola con honor. Dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 que los maridos deben vivir con su esposa sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Así es que, hermanos varones, necesitamos entender que Dios nos concedió el papel de ser cabeza en un hogar, sí. Necesitamos entender que Dios nos creó primero, sí, pero hay implicaciones en ello. La autoridad no está para que nosotros ejerzamos una tiranía egoísta, sino para servir. Y debemos tratar a la mujer como a vaso más frágil, porque son coherederas de la gracia de la vida, y porque Dios no va a estar dispuesto a escuchar y bendecir a un hombre que denigra, que maltrata y que minimiza la honra que Dios le ha dado a sus hijas. Así es que debemos tener esto bien en cuenta, porque necesitamos ejercer una masculinidad bíblica.
no el machismo que nos enseña la cultura y no esa actitud de superiores con que a veces queremos ejercer nuestra identidad. Ahora bien, nota que los apóstoles dicen que el hombre fue creado primero. Y eso es cierto, una lectura de Génesis nos dice que el hombre fue creado primero. Y esto podría sonar también un tanto discriminatorio, como que por ser creado primero ya el hombre tiene autoridad. ¿Qué significa eso? Bueno, no significa nuevamente que el hombre sea superior a la mujer, sino simplemente eso, que el hombre fue creado primero. Y hay que pensar en la cultura en la cual fue escrita esta porción de la Biblia. Recuerda que la Biblia viene de una cultura judía y por eso necesitamos entender la cultura judía. ¿Qué significa haber sido creado primero? Bueno, significa ser el primogénito. Podríamos decir que si Adán y Eva son los hijos de Dios, los primeros hijos de Dios, Adán es el primogénito y Eva es la hermanita. Y tú sabes que el primogénito tiene ciertas responsabilidades para con el resto de sus hermanos. Si tú te acuerdas de aquel pasaje en el cual ese malvado de Caín se lleva a su hermanito Abel y lo mata en el campo, que luego Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta insolente de Caín es ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy responsable de cuidarlo? Bueno, la respuesta a esa pregunta es un sí. Sí, Caín, tú eres responsable de tu hermano. ¿Por qué? Porque eres el mayor. ¿Te acuerdas de aquella parábola de Jesús acerca de un hijo menor? Es interesante que a veces se nos escapan esos detalles. Es el hijo menor el que le dice al papá, papá, dame la parte de la herencia que me toca porque ya la quiero gastar. Es el hijo menor el que se va del hogar y despilfarra todo lo que tenía. Y el hijo mayor, que es el que se las da después de ser el más obediente y el que más honra al padre. ¿Sabes qué le tocaba hacer al hijo mayor? Le tocaba ir a buscar a su hermanito, le tocaba ir y hacer todo lo posible porque su hermanito entrara en razón, pero no lo hizo, se quedó en casa cómodamente. En la Biblia, el hermano mayor tiene la responsabilidad de cuidar a sus hermanitos. Hasta el día de hoy lo vemos en muchas formas también en nuestra cultura. Generalmente es el hermano mayor al que le toca cuidar a sus hermanitos. La mamá le puede decir cuida a tus hermanos e incluso se le demanda un comportamiento un tanto ejemplar porque sus hermanitos están viendo cómo se comporta. Así es que se espera más o se espera mucho del hermano mayor. Eso es Adán para Eva. Cuando la Biblia dice que Adán fue formado primero, lo que está diciendo es el hermano mayor. Y es importante, ¿sabes? Porque precisamente cuando vemos cómo ocurrió el pecado, te das cuenta que Dios responsabiliza a Adán de lo que hizo en realidad su hermanita. ¿Te acuerdas de esa escena también? Quien pecó primero no fue Adán, fue Eva. Quien comió primero del árbol, del fruto prohibido, fue Eva, no Adán. Y sin embargo, ¿a quién busca Dios? ¿El nombre de quién pronuncia? Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Quién carga con la culpa en gran parte de lo que ocurrió en Génesis capítulo 3? Adán. Dice la Biblia que en Adán todos morimos, que por causa de un hombre vino la condenación. Nota a quién se está haciendo responsable, a Adán. Por eso fue necesaria la venida de un segundo Adán, porque el primer Adán lo echó a perder. Alguien dirá, no, pero fue Eva la primera. Bueno, no importa. Adán es el hermano mayor, Adán tiene que hacerse responsable de las cosas. ¿Te das cuenta que no estamos hablando de machismo? Estamos hablando del rol del hombre, del cuidado pastoral. La mujer es ayuda idónea, el hombre es quien cuida de manera pastoral. Y así es como entendemos estas dinámicas hacia dentro del hogar.
le toca a un esposo ser quien pastoree a su familia y principalmente ser quien pastoree a su esposa. Le toca a una dama verse como ayuda idónea para su marido. No están llamados a pelear el uno contra el otro, no están llamados a tener siempre la razón. De hecho, por favor, deje de estar buscando tener la razón en todo momento, deje de estar buscando ser quien gana las discusiones, deje de denigrar a su esposa, hermano, deje de denigrar a su esposo, hermana, y trate a su prójimo, a ese varón, a esa dama, como imagen de Dios. Ahora, hay que asumir nuestros roles, hay que asumir nuestras diferencias, porque no estamos hablando de igualdad, sino que estamos hablando de complementarismo. Volvamos a la definición con la cual iniciamos de sexismo. Decíamos que sexismo es la actitud discriminatoria de quien infravalora a las personas del sexo opuesto o hace distinción de personas según su sexo. Y en esta segunda parte de esta definición es donde podríamos tener un problema entre lo que dice el diccionario y lo que pensamos como cristianos. Porque hacer distinción de personas según su sexo no es necesariamente algo malo. Y me atrevería a decir que no toda discriminación es mala. Perdón si pareciera que estamos volviéndonos locos, perdón si pareciera que estamos yendo en contra de los derechos humanos, pero no toda discriminación es mala y no toda distinción es incorrecta. Mira, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado por el revuelo de estos temas de la igualdad y el feminismo y la ideología de género a ver la discriminación como el gran pecado de nuestra cultura, como si la discriminación fuera un mal que debe ser erradicado en todas sus formas, a tal grado, tú sabes, de que se habla ya no de todas y todos, sino de todes, los compañeros. Esta forma de hablar que, aparte de que es incorrecta, lo que nos muestra es la ideología equivocada que muchas personas están siguiendo. Y no necesitamos tampoco hacer estas exageraciones de distinguir entre mexicanos y mexicanas, ciudadanos y ciudadanas, chiquillos y chiquillas, porque es una exageración. No es esta la forma en la cual estamos llamados a darle su lugar a las personas. De nada sirve hacer estas distinciones y de todas formas nuestro trato hacia nuestro prójimo sigue siendo sexista, sigue siendo de infravaloración. Es en gran parte a nivel de comportamiento, no de palabra tanto, donde debe haber cambios, aunque por supuesto las palabras están incluidas. Pero hagamos la pregunta un poco más. ¿Es acaso toda discriminación algo malo? Solo piensa en esto. Si borráramos toda distinción, pues no tiene sentido que haya por un lado centros de readaptación social y por otro lado penales de alta seguridad en nuestro país. Tú sabes, no es lo mismo haber delinquido al robarte una bicicleta que haber delinquido al matar a 50 personas. No es igual. Y es la razón por la cual se separa a los reos de alta peligrosidad de aquellos que son infractores menores. Imagínate que mandáramos a todos los criminales a la misma celda. No, hay que separarlos, hay que discriminarlos por el bien de ellos y para justicia también. Los deportes podríamos decir que son discriminatorios, ¿no? Hay una rama varonil y una rama femenil. No puedes poner a competir en lucha o en box a un hombre contra una mujer, porque sabemos que su complexión es diferente, su densidad ósea, su masa muscular. No pega igual de fuerte un hombre que una mujer, en general, por supuesto. Es más, dentro del mismo deporte no puedes poner a un hombre de peso mosca con un hombre de peso pluma. Alguien está en desventaja. Y no todos corren igual, no todos nadan igual. No sé si te has dado cuenta, pero no hay muchos atletas de color oscuro en natación. Parece que hay algo allí en la densidad muscular que hace que a las personas de raza negra
no les sea tan fácil moverse en el agua. Eso no quiere decir que sean inferiores, pero ya no hablemos de corriendo, porque en correr ellos son muy buenos. Así es que no estamos haciendo una discriminación malévola, perversa, al simplemente distinguir que hay cosas para las cuales son buenos unos, para las cuales no son tan buenos otros, para hablar de cierta fortaleza o debilidad en las personas. No hay nada de malo en eso. Vamos al supermercado y encontramos que hay allí unos cajones de estacionamiento más cerquita de la tienda destinados para personas que no pueden caminar o que tienen que andar en silla de ruedas. ¿Qué acaso eso no es discriminar? Porque una persona en silla de ruedas puede estacionarse más cerca que yo, que puedo caminar. Bueno, porque esa discriminación es necesaria para que las personas más vulnerables o débiles tengan mayor facilidad en hacer sus compras. Lo mismo pasa en los asientos de autobús, en las filas para el supermercado. Hay una fila especial para mujeres embarazadas y discapacitados. ¿Por qué razón? Pues por consideración. ¿Te acuerdas de la historia del barco? El barco más grande de su momento, llamado el Titanic. Y cómo al hundirse las personas tuvieron que ocupar los botes salvavidas, los pocos botes salvavidas. Pregunta, ¿quiénes ocuparon primero que nada esos botes? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, sabemos que fueron las mujeres. De hecho, sabemos que los hombres murieron dando lugar a las mujeres, porque la cultura en aquel momento dictaba que las mujeres y los niños deben salvarse primero. ¿Te das cuenta? Eso no es discriminatorio necesariamente de manera perversa. Eso no es una manera incorrecta de mirar a los hombres y a las mujeres. Eso es ser conscientes de nuestras diferencias, para que en esa conciencia de nuestras diferencias nos honremos unos a otros. Si borráramos toda discriminación, no habría lugar ya para hacer distinción ni siquiera en la escuela entre quienes aprueban y reprueban. ¿Te das cuenta hacia dónde nos puede llevar esta tendencia a borrar toda discriminación? Ya no podrás hacer una fila de niños y niñas, porque simplemente alguien podría decir que eso ya es discriminación. Entonces, hermanos, establecer roles diferentes no es malicioso, porque estos roles se encuentran en la Biblia. Estos roles son parte de lo que nos distingue como hombres y mujeres. La Biblia es fuente de verdad y por lo tanto es autoridad para nuestra vida. Y los roles bíblicos son para el hogar el rol de autoridad para los hombres, el rol de sometimiento para las mujeres. Pero recordemos nuevamente que como hombres, nuestro rol de autoridad no es un derecho para hacer nuestra voluntad, sino un llamado a cuidar y pastorear. El machismo es una distorsión de la masculinidad bíblica. Asimismo, hermanas, deben entender que el sometimiento no es opresión ni injusticia, sino entender el llamado de la mujer a ser ayuda de su esposo en la construcción de un hogar y en la relación que llamamos matrimonio. Es un hecho que el matrimonio y la maternidad hoy no son roles que valoren nuestra cultura. Es lamentable cómo el feminismo es la distorsión de la feminidad bíblica y ha logrado que se demerite y se menosprecie la labor de las mamás y la labor de las esposas. Sin embargo, nos toca a nosotros redimir esas vocaciones, asumir esas identidades y celebrar nuestra masculinidad y nuestra feminidad según la Biblia. De manera que estamos hablando de algo que comienza en el hogar. Es en el hogar donde empezará a dignificarse a la mujer, es en el hogar donde empezará a dignificarse al hombre. No puedo decir mucho de esto en materia técnica, porque son asuntos que creo que todos entendemos, pero que debemos recordar de vez en cuando. Hombres y mujeres somos creados a imagen de Dios. El hombre merece respeto, la mujer merece respeto, porque de esta manera honramos al Creador. Hermano, usted no está llamado a servirse de su familia ni a servirse de su esposa, sino a servir
a su familia, a servir a esa dama como un buen pastor, como un buen esposo, como alguien que tiene en alta estima el matrimonio. Y usted, hermana, no está llamada a demostrar que los hombres siempre se equivocan o a demostrar cuán incompetente es su esposo, sino a auxiliarle en la formación de su hogar, en el deleite de ser una familia. Así es que la manera en la cual nosotros como hombres tratamos a las mujeres y la mujer trata a los varones, le está marcando a nuestros hijos y a nuestros nietos una pauta que ellos van a replicar. Por eso estamos hablando del elefante en casa, porque es en casa donde el hombre tiene que aprender a dignificar a la mujer y donde la mujer tiene que aprender a respetar al varón. Es en casa donde los hijos escuchan si papá trata con cariño, con respeto a su mamá, o si no la baja de buena para nada, inútil y tonta. Es en casa donde las mujeres aprenden a someterse a su marido y a respetarlo, o donde ven que mamá manipula a su esposo, se burla de su esposo y hace de su esposo básicamente un mandilón a su servicio. Necesitamos entender eso para que podamos no solo construir un hogar bendecido que funcione de acuerdo a la palabra de Dios, sino incluso para que esto sea de bendición a nuestros hijos. Y aquí es donde hay que hablar de que no solo se trata de no tratar mal a nuestro prójimo, no se trata solo de que deje de insultar a su esposa, hermano, o que deje de tratarla como su criada, sino que comience también a hablar con gracia, a hablar con respeto, a hablar con cariño a su esposa, a servir de maneras que le sea posible. No se trata solo de que deje de manipular al esposo o la hermana, sino que comience a honrarlo y a darle su lugar. Porque cuando una hija ve que el papá a su esposa la trata con cariño, con respeto, con incluso ternura, no va entonces a irse con cualquier patán que le diga mamacita, estás bien buena. No, porque no ese es el patrón que tendrá de entendimiento de cómo trata un hombre a una mujer. Ella podrá decir, no, en mi casa papá trata bien a mamá, en mi casa papá trata con ternura a mi mamá, no necesito irme con este individuo que no sabe tratar a las mujeres. Cuando el muchacho entiende cómo una mujer sirve en su hogar, cómo una mujer ayuda a su esposo, valorará entonces más el carácter de una dama que sus curvas o que su maquillaje. Tenemos muchas personas distorsionando lo que es la masculinidad y la feminidad porque no tuvieron patrones que les guiaran y que les formaran una idea bíblica, sino que han sido más moldeados por lo que vemos en la televisión, en las películas, lo que escuchamos en las canciones, estas distorsiones de nuestra cultura que tenemos que contrarrestar desde el hogar. La palabra de Dios nos llama a ser hombres y mujeres que le honremos. La palabra de Dios nos marca la pauta en la cual los hombres debemos vivir nuestra masculinidad y las mujeres deben ejercer su feminidad. No es que estamos llamados a menospreciarnos, a minimizarnos, a ganar todas las discusiones. No es que estamos llamados a denigrarnos, ni mucho menos a dañarnos, sino a respetarnos unos a otros, a procurar el bien y a honrarnos unos a otros, puesto que somos imagen de Dios. Esto lo debe considerar todo aquel que esté camino hacia formar un hogar, todo aquel que esté en una relación de noviazgo. Quítese todos los patrones equivocados que tiene de qué es una mujer y qué es un hombre y asumamos nuestra identidad en Cristo. El sexismo es algo muy presente en nuestra cultura. Nuestros hijos y nuestros nietos están creciendo con imágenes distorsionadas basadas en la vanidad, la frivolidad, el materialismo, el consumismo, y todo eso debe ser echado abajo por la palabra de Dios. Cristo vino a redimirnos no solo del pecado, sino incluso de los patrones de comportamiento contrarios a su palabra, las maneras de pensar que no hacen justicia a su diseño original. Es en el hogar
donde se ganarán las batallas en contra del machismo y en contra del feminismo. Es en el hogar donde aprenderemos a respetarnos unos a otros. Es en el hogar donde los hombres ejercen su autoridad como servicio, donde las damas actúan al servicio de su familia, no como si esto fuera opresivo, sino como si fuera una forma más de imitar el carácter de Jesucristo. Es en el hogar, y por eso mismo en el hogar necesitamos echar fuera el sexismo. Si alguien trata mal a su esposa, si alguien denigra a la mujer, tiene que arrepentirse y tiene que apropiarse de todo el carácter de Cristo para ejercer su identidad. Si alguien menosprecia al varón, si alguien está tratando mal al hombre, tiene también que arrepentirse y apropiarse de su identidad y su llamado en Cristo, para que de esta manera podamos revertir todo lo que en el hogar ha comenzado desde hace tiempo a erosionarse. El trato en el hogar, la relación que tenemos hombres y mujeres, está forjando a nuestros hijos y a nuestros nietos, y debemos considerar un gran privilegio ser parte de aquellos que influyen en nuestros hijos, para que ellos a su vez puedan tener dirección y patrones de referencia, para que también puedan construir su propia familia. Dios quiera que cristianismo tenga que ver no solo con lo que hacemos en los domingos, no solo con lo que cantamos en una reunión, sino en la forma en la cual nos llevamos unos con otros, en nuestro trato, nuestra forma de hablar y la manera en la cual ejercemos nuestra identidad. Honre a su esposa, honre a su marido, tratemos bien a nuestro prójimo. Recordemos que hombres y mujeres somos pecadores necesitados de gracia. Recordemos que el hombre no es nada sin la mujer y que la mujer no es nada sin el hombre, pero que todo procede del Señor. Nuestra identidad primaria debe venir de Cristo Jesús. En Él somos lo que somos, gracias a Él tenemos redención, y por su obra en nuestras vidas podemos ser agentes de cambio a nivel de cultura, a nivel de nación, pero todo eso comienza en el hogar. Que el Señor bendiga a su hogar, que el Señor bendiga a sus hijos, que el Señor nos guarde. Lávame más y más de mi maldad, borra todas mis faltas, contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad.